Hello everyone. In this lab I will explain the topology of solar energy source. As you can see in the topology, the sun charges the solar panel. The solar panel sends electricity to the battery. This electricity is read by the power meter connected between them. The battery then distributes power to each connected device. The registration server is reading power produced from the solar panel, power read from the power meter, and power available on the battery. More detail about the devices. The solar panel generates power based on the amount of sunlight in the environment and then sends generated power to another device such as battery. The power meter reads the power being transmitted on a line and displays the power usage. The battery can shows the percentage of charge left and send power to other devices. This is the standard green LED. It is dimmable depending on the power supplied by the battery. This is the client machine. Users can log into the registration server from this client by web browser. And then users can see power produced from the solar panel, power read from the power meter, and power available on the battery. As you can see, the power received from the solar panel changes oftenly. And the display on the power meter is also changed. And the power left on the battery is changed too. And the result is the changing of LED's color. That's all for this lab. Thanks for watching. Hello. In this lab I will make a demo about closing and opening the garage door. As you can see, we have a garage door here. Now I can use the computer to control the door. First I will log into the registration server. And then I can close or open the door. It is the MCU board. The MCU is connected to the door by a cable. The cable is connected on digital slot 0. Now we examine the programming on the MCU. As you can see, this program will make the door flipping close or open. This custom write function is to send a message to the digital slot 0, with the parameter of 1. Now we examine the garage door. You see that on the data specification, 1 equals open. So this function is to open the door. And after 1000 milliseconds, the MCU will send another message to the door, with parameter 0, means close the door. Now I run the script to see the result. As you see, the door is flipping open and close. In this lab I will show you about the programming on single board computer to control the door. As you can see in the topology, we have a door. The door is close, open,
lock and unlock continuously. So how to make that? As you see, the door is connected to a SBC using digital slot 0. And we can write a program code on the SBC to control the door. Now I open the specification of the door. On the data specification, you can see the data format. We can use the function custom write to send the command to the door to control it. Now we open the SBC. On the tab Programming, we open the program code. You can see the custom write function, with parameters. The first parameter is 0, means the digital slot 0. The second parameter is the status of the door. For example 0,0 means the door is closed and unlock. 0,1 means the door is closed and lock. And so on. The function delay is to delay the operation of the door in millisecond. You can use the client machine to view the status of the door. As you can see here, the status changes continuously. That's all for this lab. Thanks for watching. Este demo con un sensor de temperatura simulando un ambiente de oficina en la que el sensor está leyéndome constantemente la temperatura y dependiendo de lo que lea, enciende o apaga el aire acondicionado o el calefactor que necesitamos. Entonces, componentes, sensores, un sensor de temperatura, vamos a llamarlo TS. Adicionalmente, necesitamos un cooler, que va a ser nuestro enfriador, o aire acondicionado, el air cooler, y el calefactor. Pero para esto necesitamos una tarjeta, en este caso análoga, que es la que se va a encargar de la programación. Entonces vamos a renombrar esto. Y vamos a conectarlos a través de un cable. En este caso, vamos a conexiones y tenemos este cable verde, que es el de Internet de las Cosas. Análogo, análogo y digitales. Y puertos digitales. ¿Cómo obtenemos estos puertos digitales o por qué estamos usando ese y no los análogos? Cada objeto de Internet de las Cosas tiene unas especificaciones. Si entramos aquí al sensor de temperatura, en la que me dice que es un sensor de temperatura que mide en grados Celsius y opera en menos 100 grados hasta los 100 grados. Y aquí me dice conecte este sensor a una tarjeta MCU y use la función analog read para obtener el valor que tiene. Entonces, ya tenemos aquí nuestra conexión. Nos queda por entrar a nuestra tarjeta. Programming, crear un nuevo programa, vamos a llamarlo sensor de temperatura. Vamos a crear un proyecto vacío de JavaScript. Vamos a nuestro main y aquí es donde vamos a programar.
¿Qué necesitamos acá? Principalmente vamos a tener dos funciones. Function setup, en la que vamos a hacer la inicialización de los puertos, y function loop. Esta function loop es una función estándar, por decirlo así, en la que esto se está ejecutando constantemente. Es decir, esto es como hacer un ciclo infinito, un while true. Esto son la misma cosa, estas dos. Sin embargo, no es por funciones. Listo. En function lo que vamos a hacer es declarar los puertos que se van a usar en esta tarjeta para decirles si es de entrada o de salida. Vamos a declarar las constantes var, vamos a declarar paths igual a 0. ¿Esto qué significa? Puerto análogo, sensor de temperatura. Var PDAC, los nombres están en inglés. 1. Puerto digital air cooler. Var PDHE igual a puerto A2, perdón. Y aquí va a ser nuestro puerto digital heating element. Es decir, la calefacción. Y var PDD igual a 3, que va a ser nuestro digital display. ¿Con qué fin hago esto? Simplemente que tantas veces como yo vaya a ocupar el puerto en las funciones, simplemente hago referencia a la variable y ya sé qué puerto, y la variable contiene el puerto, el número del puerto, y no tengo que estar buscando el número del puerto. Es decir, simplemente le digo 1 y siempre que busque PDAC va a ser 1. Y no tengo que ponerme en el código a buscar cuál era el valor del puerto del air cooler, sino que ya sé que PDAC lo contiene. Aquí podemos notar que los puertos análogos necesitan de la letra A antes del número del puerto, mientras que los puertos digitales solamente le damos el número del puerto. Listo. En nuestro setup vamos a hacerle pin mode, que es cómo va a funcionar un puerto, un pin. Le vamos a decir PDAC output, que va a ser de salida. Pin mode igual PDHE, nuestro heating element, también va a ser de salida. Listo. Y ahora lo que va a hacer principalmente nuestra tarjeta. Entonces vamos a capturar la temperatura. Para eso tomamos una variable donde vamos a capturar el valor, que es igual a map.round, es decir, estamos redondeando. Y usamos esta fórmula que se encuentra entre las especificaciones. Analog read
A0. Es decir, estamos leyendo lo que hay en A0 menos 0 por 100 menos 100 dividido entre 23 menos 0 más menos 100. Esta fórmula la obtienen de la especificación del sensor de temperatura. Entonces, en este momento, si yo hago un serial.println e imprimo temperatura más lo que tiene la variable, vamos a ver que debería imprimirme lo que está capturando el sensor. En este momento me dice que la temperatura es de 15 grados, 12 grados. ¿Cómo corroboramos esto? Listo, entonces nos vamos a Cisco Packet Tracer, en Devices, Home, y vamos a sacar un sensor de temperatura, que es este. Aquí está 4 grados, 6 grados, 7 grados, 9 grados, 9 grados. Aquí lo tengo redondeado, aquí lo tengo. Aquí está redondeado 15 grados, 16 grados. Aquí sí está con decimal. 16 grados, 15 grados. Listo. Esto es solamente para verlo. Aquí no tenemos una interfaz gráfica en nuestra tarjeta. Para eso necesitamos este monitor. Continuamos acá. Entonces vamos a detenerlo. Y vamos a hacer una serie de condicionales. ¿Con qué fin? Vamos a validar que si la temperatura está por encima de los 30, empieza a enfriar el ambiente, es decir, enciende el cooler. Pero si la temperatura desciende de los 15 grados, empieza a encender la calefacción, enciende la calefacción. Pero si estamos entre 15 y 30 grados, que es lo que denominaríamos temperatura ambiente, se apagan los dos sensores. Eso se hace con un if. O vamos a hacerlo por if. Entonces, if temperatura es mayor a 30, y ya vamos a programar acá. Else if, de lo contrario, si la temperatura es menor a 15, y en caso de que no sea ninguna de las dos, lo que tienen que hacer, es decir, la temperatura ambiente. Entonces vamos a comentarlo acá. Comentarios: si la temperatura es mayor a 30, enciende el air cooler y apaga el heating cooler. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos que la temperatura es mayor a 30, ¿cierto? Si está acá. Entonces vamos a escribir analog write, en este caso vamos a escribir por este puerto. ¿Por cuál? Por el de PDAC 1, es decir, enciéndalo. ¿Qué va a encender? Lo que está en PDAC, que está conectado por PDAC, el puerto digital del air cooler.
write PDAC high. Entonces, y apagamos. Hating cooler. Como lo apagamos, igual analog write puerto. En este caso yo tengo mi variable PDHE y le digo 0. Está apagado. ¿Cómo conocemos estos estados? ¿O por qué sabemos de estos estados? Bueno, nos vamos al elemento y en las especificaciones dice cómo funciona. Entonces, por ejemplo, si vemos el air cooler, él me está diciendo: reduce la temperatura de una oficina a menos 10 grados por hora. Reduce la humedad al 2% por hora. Este se puede usar tanto en una tarjeta análoga como digital. Si lo usamos por digital, usamos digital write. Si lo usamos por análogo, análogo write. Y en este caso vemos que los estados son alto 1 o bajo 0. Esto viene el binario: 1 encendido, 0 apagado. Y aquí nos da un ejemplo de cómo usarlo. Listo. E igual con el hating element. Aquí está cómo funciona, a dónde lo puedo conectar, a dónde lo puedo usar, las variables de estado y un ejemplo, el mismo ejemplo. Vamos a nuestra tarjeta. En este momento ya tenemos detenido el programa. Entonces ya programamos si es mayor a 30. Si es menor a 15, es decir, si la temperatura se baja, ¿qué es lo que hacer? Vamos a encender el heating cooler. Si la temperatura es menor a 15, empieza a calentar, es decir, enciende calefacción. Vamos a ampliar esto y apaga el air cooler. ¿Cómo lo hacemos? Igual. Analog write, ¿cierto? En este caso, nuestro PDHE, nuestro calentador, está encendido y va a estar en high. Por otro lado, apaga el air cooler. Analog write, igual misma función. Nuestro puerto, que es el PDAC 0. Y finalmente, si la temperatura está entre 15 y 30, que va a ser nuestro rango de temperatura ambiente, vamos a apagar los dos. Entonces aquí ya estoy apagando el air cooler. Aquí ya estoy apagando nuestro heating cooler. Vamos a darle run. Está haciendo temperatura 5-15. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto está funcionando? Listo, entonces vamos a volver a nuestro Cisco Packet Tracer, nuestra pantalla principal. Y vamos a notar unos cambios en los colores, por ejemplo. 24, 23, 22. Vamos a esperar a que se encienda el heating cooler o el air cooler. Detenemos el programa para que la temperatura se suba hasta 100 y el uno o el otro empieza a bajarlo. Entonces mira, aquí ya se encendió el heating cooler, se colocó rojo, como lo ven acá, porque la temperatura está a 11 grados, 15 grados, 21 grados, o sea, ya está entre los 15 y los 30, se apaga. Vuelve a bajar la temperatura, vuelve a encenderlo.
Ahora vamos a dejar que se apague, vamos a dejar a que la temperatura disminuya para que le empiece a calentar y detenemos el programa. Como lo detenemos abruptamente, el heating element va a seguir calentando. Y vamos a dejar que llegue hasta los 100 grados para que volvamos a correr el programa y entre en funcionamiento el air cooler. Bueno, entonces vámonos. Heating element apagado, esperamos a que se encienda. 20 grados, 19 grados, 18 grados, 17 grados, 16, 15, 12. Detenemos. No lo detenemos. 12 grados, detenemos el programa. Tenemos el programa listo, ya se detuvo y como pueden ver el heating element quedó encendido. La temperatura sigue subiendo porque ya el programa no está funcionando, o sea, ya pasó los 30, pero no estamos encendiendo el air cooler. Vamos a tratar de minimizar esto para que lo puedan ver. Y vemos que la temperatura aquí ya está sobre los 94 grados, 100 grados. Notamos que en este entorno la temperatura mayor es de 100 grados. Si nosotros volvemos a encender el programa, si volvemos a correrlo, lo que va a hacer es que el air cooler va a entrar en funcionamiento. Se va a apagar el heating element que está encendido para encender el air cooler. Vámonos. Run. Efectivamente se puso en azul. Y la temperatura empieza a descender a 100 grados. Empieza a descender los 100 grados a 10 grados por hora. En este caso, como lo que tenemos alto y es un entorno de pruebas, es rápido. Esto en la oficina la temperatura no varía tan rápido. Ya volvió a los 18, pues hasta entre la temperatura ambiente. Como vemos aquí lo estamos haciendo automáticamente con sensores. Nuestros sensores de temperatura, nuestra tarjeta y los elementos. Si queremos que nuestro usuario o en un entorno real esto se viera, necesitaríamos de ciertos componentes para poderlo mostrar en la interfaz gráfica del usuario. Entonces vamos a buscar el Home Gateway y un End Device. Podríamos usar un Smart Device o una computadora o una tablet. En este caso vamos a usar una tablet para que vean que se pueden usar varios elementos. Vamos a nuestro Home Gateway. Config. Vamos a configurar una wireless. Vamos a colocarle a nuestro Wi-Fi principal Wi-Fi. Vamos a colocarle una WPA2 aquí. Y esta es la clave. Vamos al sensor de temperatura, configuración. Vemos que tiene fase Ethernet. Entonces vamos a activarle una tarjeta de red inalámbrica, especificaciones, avanzada, configuración del U-Element, le colocamos W. En config se nos va a habilitar el wireless 0. Entonces aquí le colocamos principal Wi-Fi. Y la contraseña. Esperamos acá que nos dé dirección de red. Listo. Vamos a nuestra tablet.
Vamos al desktop y vamos a conectarnos también al home gateway. Config wireless principal Wi-Fi WPA2 ABCD164. Vamos que lee IP. Listo. Y cerramos. Y aquí ya nos aparece que los dispositivos están conectados. Entonces si yo entro desde la tablet a mi desktop y entro a mi monitor, admin, aquí debería aparecer el sensor de temperatura. No apareció, entonces nos vamos aquí y olvidamos colocarle Home Gateway para que él empiece a reportar. Para que ya esté conectado el Home Gateway, para que él coloque la información allá. Volvemos acá, logout. Y ya apareció. Nuestro sensor de temperatura en estos momentos, la descripción es IOE4. Me dice que la temperatura es de 11 grados. Simplemente con fines informativos. Si yo quiero que haya cambio, le coloco, por ejemplo, aquí, sensor de temperatura. Un sensor de sonido. Y una ventana. Habíamos dicho que vamos a hacer un componente que detecte los decibeles de sonido y ahora cierre las ventanas dependiendo de lo que mida. ¿Por qué? De repente por cosas de ley. Si los decibeles están por lo que dice la ley, sobre lo que dice la ley, cerramos la ventana para que el sonido no te salga tanto. Entonces vamos a casa y vamos a buscar un window. Listo. Vamos acá arriba. Nuestro componente anterior sigue funcionando. Aquí está la calefacción encendida. Mientras no tengamos el programa que se creó en JavaScript, él sigue ejecutándose. Conectamos. Vamos a renombrar sensor de sonido y conectamos puertos análogos. Y ya está la base. Vamos a ingresar a nuestra tarjeta. Vamos a crear un nuevo proyecto. Proyecto blanco. JavaScript. Create. Y aquí vamos a empezar la programación. Igual vamos a hacer en nuestro main las mismas dos funciones. Function setup para inicializar los puertos. Y function loop para que esté iterando. Vamos a hacerlo aquí. Pin mode sería el 0, el puerto 0 será de salida. Y nuestro function loop vamos a declarar una variable deci de decibeles igual
analog read, que lea lo que está por el puerto A0, en este caso nuestro sensor de sonido, que lo imprima para verlo aquí en las salidas. Y creamos nuestro condicional. Entonces, dijimos que vamos a hacer un programa en el que si detectaba que los decibeles estaban por encima de un rango, cerraba las ventanas. De lo contrario, lo abría. Entonces, si deci es mayor a 65, perdón, vamos a nuestro puerto digital, custom write 0 con estado 0 para abrir la ventana. De lo contrario, si los decibeles son menores que 50, dejamos la ventana abierta. Esto es solo con fines de prueba. En ambiente real no podríamos dejar la ventana abierta todo el tiempo. Entonces entrarían otros condicionales como la hora, la seguridad y otros temas. Esto vamos a ejecutar. Entonces aquí vemos que nos está diciendo 0. Bueno, para no dejar esto todo el tiempo corriendo, podemos usar un delay. Volvemos a correr. Y ya se demora cada segundo en volver a hacer la prueba. ¿Cómo sabemos que necesitábamos? El consumir write. Igual entramos a las especificaciones, aquí nos dice conéctese a una tarjeta MCU. Y el output es el L.0. ¿Cómo conocemos las especificaciones de la ventana? Vamos a la ventana. Él nos dice acá los usos, con lo que puede medir. Miren, incluso mide dióxido de carbono. Lo puedo conectar a una tarjeta MCU, una USB o una cosa. Y para leer o escribir para escribirlo uso custom write. Para obtener el estado, custom read. Por lo que son puertos digitales. Y acá él me dice, con el estado 0 está cerrado, con estado 1 está abierto. ¿Cómo lo probamos? Entonces para probarlo vamos a necesitar de otros elementos de Internet de las cosas. Igual, aquí lo puedo cerrar con Alt y clic y cierra y abre. Vamos a dejarlo cerrado. ¿Qué necesitamos para probarlo? Generar sonido, ¿no? Entonces nos vamos aquí, vamos a sacar un speaker y vamos a buscar un modulador. Potenciómetro se llama en Cisco Packet Tracer. Conectamos. Puertos análogos. Y en el potenciómetro podemos ver en las especificaciones cómo lo usamos. Y con la letra Alt podemos ver el sonido. Entonces, al clic, mostrar. Vamos a probar. Alt y arrastramos. Empieza a generar un pulso. Y aquí vemos cómo aparece.
nuestra tarjeta. Mira, nos dice que los decibeles están en 52, 48. La ventana está abierta. Entonces cuando suba a los 65, él va a cerrar la ventana. Vemos que todavía está en 48. La ventana está abierta. Entonces vamos a subirlo más. $96. Y cambio el pulso, la ventana permanece cerrada, como vemos acá. ¿Listo? Volvemos a bajar. Empieza, los decibeles están en 16. Deja la ventana abierta automáticamente. Vamos a subir. Y la ventana ya está cerrada. Decibeles en 96, la ventana está cerrada. Vamos a apagar el potenciómetro. Listo.